al mundo! Hayaya. Su Santidad, el Papa Francisco, realizará un viaje apostólico a Chile. Voy a ustedes como peregrinos de la alegría del Evangelio. Hace muchos años que ya hay conflictos y los conflictos se han ido agravando. Declaramos que Chile es para Cristo. Que penalizar el aborto viola los derechos humanos de las mujeres que viven en Chile. Lo que ha hecho el Papa hoy es ofensivo. Buenas noches a todas y todos y todes. Bienvenidos a la Cinemateca Sala Alterna, el Centro de Divulgación y Medios de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Se complace en darle la bienvenida a toda la comunidad universitaria a esta tercera y última sesión de Martes Mil Volados de este año, organizada en alianza con la Muestra Internacional Documental de Bogotá y con el apoyo de la Corporación Colombiana de Documentalistas Alados. En la sesión de hoy vamos a presentar la película chilena Dios del año 2019, dirigida por el colectivo MAFI, y posteriormente tendremos un conversatorio con dos de sus directores, ya que esta es una película colectiva, dirigida de forma colectiva, y también nos acompañará la directora chilena y miembro de Alados, Lisette Orozco. Entonces esperamos que disfruten la película y nos vemos a las 7:05 para iniciar el conversatorio. Mi madre era machi, mi abuela igual, así que no tengo de dónde arrancar. Por eso cuando hago rogativa, cualquier cosa, pido mi agua. No creo la guarida. Sí, igual allí hay esa agüita también hay que cuidarlo, protegerlo. Ayer sí. Esa agua me da miedo. Ayer cuando vinimos a bajar la ramita, ¿no es cierto? Sí. También no hay que estar sacando de esa ramita, porque esa rama, ni un coligüe, por el motivo que eso es un coso sagrado. Se trata no solamente de bendecir el lugar, sino que derramar la gracia sobre ustedes. Pidamos una vez más la bendición de Dios, la gracia, que nos ayuda para llegar a realizar lo que Él desea. Y junto a esta fuente de agua, que es una criatura maravillosa que Dios ha creado y que el mismo Hijo de Dios ha santificado. Acabamos de ver en este momento la película Dios. Y bueno, tendremos un conversatorio posteriormente. Bueno, me presento, les habla Adriana Herrera Bocanegra, actual coordinadora y programadora de la Cinemateca Sala Alterna. Y en la noche de hoy tendremos el placer de tener como invitados a Josefina Bushman y Israel Pimentel, miembros del colectivo chileno MAFI y directores de la película colectiva Dios. También nos acompañará en un momento Juan Pablo Franqui, miembro del equipo de programación de la Muestra Internacional Documental de Bogotá. Josefina Bushman es socióloga y documentalista, parte del colectivo documental MAFI, Mapa Fílmico de un País.
Ella es máster en Comparative Media Studies del MIT y también es investigadora en el MIT Open Documentary Lab. Israel Pimentel es director de cine y televisión, parte del colectivo MAFI, Mapa Fílmico de un País. Él es profesor también del taller de televisión de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica de Chile, cofundador de la productora audiovisual Brasa, director de contenidos de la película Propaganda del año 2014 y es uno de los directores de la película colectiva Dios, película que acabamos de ver. Por su parte, Lizeth Orozco es directora, productora, docente y máster en cine documental. Su ópera prima es el multipremiado documental El Pacto de Adriana, que también tuvimos el gusto de tener el año pasado en nuestra sala de la Cinemateca Sala Alterna de forma presencial. Fue estrenado en el año 2017 en el Festival de Cine de Berlín, el cual además de participar en más de 100 festivales fue nominado a los premios Fénix y Platino. Ha dirigido, producido, escrito y asesorado varios documentales con fines políticos, sociales y de minorías a nivel nacional e internacional. También ha participado como jurado en fondos públicos y festivales de cine en Colombia, Chile, México y España. Nuestro encuentro va a tener entonces una primera parte en la que analizaremos la película Dios, junto con Josefina Israel, en conversación con Lizeth. Y esta parte pues estará enfocada específicamente al concepto y al contexto de la película y al trabajo colectivo que permitieron la realización de la misma. Posteriormente se dará paso a la parte de preguntas del público, en la que ya ustedes nos podrán dejar sus preguntas en el chat del canal de YouTube y nosotros las leeremos y las responderán cada uno de los invitados. Josefina, Israel y Lizeth, y bueno, Juan Pablo también, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Le doy la palabra entonces a Juan Pablo Franchi y nos va a contar un poco sobre la muestra de este año, sobre los detalles que tendrá la muestra de este año. Entonces, pues bienvenidos y muchas gracias. Bueno, gracias Adriana a ti y especialmente gracias a la Cinemateca y a la Universidad por permitir a la MITBO continuar con este programa que hemos llamado Martes MITBO. Para nosotros es fundamental y realmente importante darle continuidad a la programación que creamos cada año y tener un espacio para volver a presentar una película como Dios. Es realmente gratificante. Cualquier festival que cumple como el trabajo de servir, digamos, de medio entre los creadores y el público, necesita constantemente multiplicar estos espacios y estas alianzas, así que gracias principalmente. Y bueno, no me voy a extender mucho, lamentablemente tampoco puedo contar mucho de lo que será la MITBO este año, pero sí decirles que viene muy recargada. Nosotros el año pasado hicimos una muestra con más de 100 películas y este año, por el contexto, hemos decidido reducirla en número, pero realmente multiplicar su calidad. Vamos a estar este año del 27 de octubre al 2 de noviembre en una plataforma propia, acompañando lo que sería esta pandemia, es decir, jugando a presentar las películas online. La idea es acomodarnos a este contexto. Y especialmente me gustaría decir que vamos a mantener una de las grandes características de la muestra en los últimos años, que ha sido el seminario. La parte académica de la muestra va a estar abierta para Latinoamérica. La parte académica de la muestra este año viene muy jugosa. Hemos trabajado mucho para convocar a directores y películas que realmente nos van a hacer pensar en qué está y hacia dónde va el documental. Y bueno, la selección nacional ya la informamos y dentro de poco podremos compartir lo que sería la selección internacional. Así que más allá de eso, sería invitarlos a que nos acompañen en redes y que estén pendientes de los anuncios de la muestra. Y bueno, le doy la palabra por favor a Liz
y a Josefina Israel, y muchas gracias a Josefina Israel por acompañarnos hoy y por el trabajo tan realmente impactante. Yo voy a hacer una conferencia, yo fui el primero que vi Dios en el equipo de programación y para mí fue un gran placer, y fui el primero que la propuse y sabía que iba a estar dentro de la muestra, así que realmente gracias por acompañarnos hoy. Hola chicos, buenas tardes. Bueno, me llamaron como chilena a moderar esto a los chilenos, entonces me siento súper en casa por tenerlos acá. Y bueno, antes de empezar a hablar de Dios, yo creo que resulta inspirador lo que ustedes hacen como colectivo. ¿Sí? Yo siento que que resulta inspirador para los estudiantes, como para también un montón de grupos de personas que se juntan a decir hagamos películas, pero no nos ponemos todos de acuerdo. Entonces yo creo que la primera pregunta iría como más enfocado de qué se trata este colectivo MAFI. ¿Sí? Ya sé que es un mapa fílmico, que es una radiografía del país, etc. Pero ¿cuáles son en la interna como colectivo? ¿Cuáles son como las reglas del juego que tienen ustedes como colectivo, y también qué ha sido como lo bueno y lo malo también de trabajar tanta gente en un mismo proyecto? Creo que todo ese aprendizaje que ustedes han tenido puede servir como de aprendizaje también para los que los pueden estar escuchando en estos momentos. Entonces, eso, sería súper interesante conocer cómo funciona la interna, porque claro, yo conozco a los MAFI y soy amiga de Diego Pino, de la Dani Camino, pero claro, uno habla del colectivo MAFI que hace propaganda y que hace Dios, pero en verdad nadie se pregunta o nadie sabe qué pasa en la interna de este grupo de personas que están ideando películas. Entonces, nada, Israel o Josefina, cualquiera de los dos, el que se sienta como más seguro de responder y de romper el hielo, suéltense. Me cuentan. ¿José? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, que siempre es muy interesante discutir de las películas, de los proyectos y del hacer cinematográfico en un espacio independiente de que sea virtual o no, en especial entre Latinoamérica. Encuentro que es muy, muy interesante poder estar acá. Y bueno, hablando del colectivo MAFI, es un colectivo que ha tomado muchas formas. Partió el 2012 con un par de personas, 4 amigos básicamente, que estudiaban en la Católica, en la Universidad Católica, en la Escuela de Audiovisual, que pensaron en este formato de un plano fijo. Un poco como antes comentábamos con Liz, viene también desde la misma escuela, que había un ejercicio en la escuela, que era la toma. En el curso, sobre todo, de Iván Osnovikov, de documental, hay un ejercicio que es una toma, entonces básicamente es salir a grabar y encontrar este pequeño momento, fragmento en que algo pase, una mínima estructura narrativa, también súper inspirado en los planos Lumière, los minutos Lumière y como con toda esa historia fílmica que viene detrás. Entonces, desde esta mínima unidad narrativa que se basa en este plano secuencia, en el encontrar un evento, una situación que te permita reflexionar sobre algo y abrir miradas a partir de eso, se juntan estos jóvenes estudiantes y dicen, bueno, hagamos una especie de mapa y reunamos distintas miradas de realizadores y realizadoras a lo largo del país. Y ahí aparece la idea de MAFI TV, que es la web que ahora no pueden entrar a esta caída, pero igual va a revivir. Y aparece este mínimo colectivo que empieza a reunir miradas y a invitar a distintas realizadoras y realizadores a que tomen este ejercicio de hacer planos. Y luego de eso aparece la película Propaganda. Y ahí quizá Israel les puede contar un poco más de ese momento y yo sigo con la otra parte de la historia. Bueno, sí, pues como contaba la José, todo esto partió en 2012 y al poco tiempo estas, por decirlo de alguna manera, restricciones, pero también como manera de proceder a la hora de grabar, que es el plano fijo, el sonido directo, una toma sin edición, permitió que a través de todo el territorio se pudieran contactar distintos realizadores, gente que no se conocía de antes, que mostró que estaban interesados en participar de este colectivo, y ahí
viene la elección presidencial del año 2013, y ahí salió como esta pulsión de este colectivo de que tenemos que hacer algo, esto es un momento irrepetible ya en nuestro país y tal vez en el resto de Latinoamérica, se sentía como cierto malestar con la clase política, cierta crisis de las instituciones, entonces sentíamos que la elección presidencial era un súper buen momento para hacer este ejercicio de, a ver, hemos probado el formato en microdocumentales de un solo plano. ¿Qué pasa si encadenamos una serie de planos para buscar nuevos significados, para contar historias un poco más complejas, pero utilizando como unidad mínima el plano MAFI, este plano fijo, sonido directo? Entonces ahí hicimos una convocatoria a todos los realizadores con los que ya estábamos trabajando en MAFI para propaganda. Fueron creo que 20 realizadores a lo largo de todo Chile que se sumaron al proyecto, en que queríamos registrar desde la expresión más pequeña de la campaña política en un pueblo perdido cerca de Valdivia, en el sur de Chile, hasta las campañas y las grabaciones cinematográficas en estilo publicitario de los candidatos presidenciales en Santiago, las conversaciones íntimas, y a partir de esto construir un relato que nos permitiera reflexionar en torno a lo que era ese momento político tan importante en Chile. Y así fue como nació Propaganda, fue el primer ejercicio, y también nos permitió, a propósito de lo que preguntaba Liz, de cómo se trabaja, cómo es la interna, nos permitió poner a prueba como una forma de trabajar en que habían periódicamente instancias colectivas de toma de decisiones o de revisión de material. Ya como Propaganda lo hicimos harto eso, hacíamos unos armados de 5 horas de plano, unas cuestiones pero que entre todos podíamos disfrutar y conversar y ir sacando ideas, viendo cuáles eran los enfoques que podíamos dar, espacios que necesitábamos cubrir para ir sumando en esta historia. Y siempre desde una mirada horizontal, por lo menos en esas instancias de evaluación colectiva del trabajo de MAFI. Después de eso, claro, había un equipo directivo como que estaba el productor ejecutivo, que era Diego Pino en Propaganda, estaba de director general, estaba Christopher Murray, y yo estaba de director de contenido, y a partir de eso íbamos programando el día a día de las grabaciones. Teníamos amigos que nos filtraban las pautas de prensa para saber qué estaba pasando, y había un equipo de investigación para Propaganda, creo que eran 5 personas, lo mismo que para Dios, que iban alimentando la creatividad que entre todos los realizadores aparecía. Bueno, no sé si Josefina tú quieres como cerrar la idea, pero en todo caso la interna es como lo interesante saber, es súper interesante saber que es algo como horizontal, ¿sí? Porque uno piensa, bueno, Christopher está acá, Diego Pino está acá, entonces finalmente ellos deben tomar las decisiones finales, pero claro, es súper interesante saber que quizás el primer bloque o el primer armado viene después de una conversación, porque claro, en el mundo del cine está entre medio los egos, hay un montón de cosas, entonces creo que esa es la gracia de ser colectivo también, como que uno también me imagino que puede aceptar que su plano no es tan bueno como el plano del compañero y no se deben, o sea, me imagino que se deben generar discusiones como en todos lados, ¿sí? Pero claro, el hecho de que lleguen a puerto, en que hayan llegado con 2 películas como colectivo, eso ya se habla de un logro, ¿sí? Independiente de todo lo que hayan pasado. Entonces, igual... Que se basa mucho en el desarrollo de metodologías colaborativas, porque dentro de todo igual hay una estructura que sigue manteniendo las figuras del cine. Existen directores generales, existen productores ejecutivos, existen montajistas, sonidistas, director de foto, realizadores, o sea, hay ciertas estructuras que se mantienen,
pero se generan metodologías para abrir la toma de decisiones en las distintas etapas. Entonces, la etapa de guión, por ejemplo, hacíamos varias reuniones con realizadores y realizadoras invitados a participar, presentábamos propuestas, nos daban sus opiniones, trabajábamos en base a eso, o nos íbamos por otro lado, hacíamos otras reuniones y así, después en el proceso de grabación también, en el de montaje también, entonces se generan instancias de apertura, pero también existe la toma de decisiones más de, no sé, desde dirección o desde guión o desde montaje, como ya hay que cerrar esto y no podemos seguir infinitamente trabajando desde acá. Interesante. Sí, y yo creo que eso también es lo que uno también tiene que aprender a ceder también, ¿sí? Como entregar, pero también ceder en algunas decisiones, porque probablemente una decisión de un montajista y tú lo grabaste eso hace 2 años, probablemente ya tu opinión ya no vale tanto cuando hay un armado que está pegado con otros planos, ¿sí? Entonces, nada, yo creo que lo que hablabas tú de que yo la primera vez que vi propaganda en mi vida, yo dije, esto es como una película más de Iván Osnovikov, es lo que pensé, ¿sí? Porque claro, todas las películas de Mafi se nota que ahí vienen de la escuela de Iván con Noticias, Welcome to Nueva York, con La muerte de Pinochet, que son películas que, claro, un tema, murió Pinochet, entonces salen a grabar y hay una radiografía de ese día, entonces creo que tiene mucho eso y claro, no solamente poner una cámara, sino que es una composición, hay una estética, hay el buscar el plano atípico, ¿sí? No es como el típico plano, no es el primer plano de la Michelle Bachelet al lado del Papa, son las piernas, como que en el fondo es como el darle vuelta a lo tradicional y buscar una mirada interesante, y yo creo que eso es lo más valeroso que se ve en estos tipos de trabajo, y por eso que siento que sirve de mucha inspiración, sobre todo para los jóvenes que se están recién lanzando a hacer cine, ¿sí? Y bueno, ahora entremos a Dios, ¿sí? Como que me gustaría saber cómo nació la idea de hacer Dios, ¿sí? Como de dónde viene el origen de hacer algo que también se podrían haber metido, o probablemente se metieron en problemas por meter cámaras quizá en lugares que no era cómodo, o capaz que no les pasó nada, porque es un tema polémico hablar de Dios, como hablar del aborto, como hablar de todos los temas que ustedes hablan de los mapuches, probablemente para el extranjero quizás no entiende tanto que en el sur de Chile dicen que los mapuches queman las iglesias, como que hay un contexto que quizás como chilenos entendemos más, pero en el fondo son temas delicados que no son tan fáciles de tocar. Y creo que ustedes logran con mucha destreza ser irónicos y logran con mucha destreza ser, ¿cómo se llama? Como tener un juicio con algunos planos o con algunas decisiones de dejarle más ventana a uno que a otro. Entonces, nada, quiero saber cuál fue el origen de hacer Dios y también cuáles fueron como las normas o las reglas del juego que entre ustedes como Muffin dijeron, ya, vamos a hacer esta película y estas son las reglas del juego. Entonces, eso, para el que quiera responder. Sí, bueno, después de el comillas éxito de propaganda, en Mafi TV teníamos una división temática que era tenía unos límites un poco líquidos, pero sí nos interesaba como colectivo investigar, fijar la mirada en ciertos temas a nivel país, como para tratar de construir este territorio y hacer un mapa atípico que va más allá de lo cartográfico, sino que es como mapear la cultura chilena o la sociedad chilena en sus distintos aspectos. Y luego de la política, que es un campo donde se enfrentan distintas miradas valóricas, la religión y las distintas maneras de vivir la fe en Chile surgía como otro tema súper interesante donde fijar la mirada, donde poner nuestro punto de vista. Entonces, Dios, que es un proyecto que lo postulamos al Fondo Audiovisual y recibimos financiamiento por ese lado. Dios originalmente era una película, era una exploración en el territorio sobre las distintas maneras de vivir la fe en Chile. Y esa era la idea, la primera idea que teníamos.
y ahí surgió el tema de investigar cómo se vivía en nuestro pueblo originario, en el norte, entre el pueblo mapuche, cómo se manifestaban las distintas y marcadas clases sociales que hay en Chile, con su relación con Dios o con una divinidad o con la manera de vivir la fe. Y estábamos grabando ya eso con básicamente el mismo grupo de realizadores, cuando de repente llegó la noticia que venía el Papa a Chile. Y eso obviamente cambió el rumbo de la película, y fue como, ok, tenemos aquí, nos cayó del cielo esta oportunidad que iba a poder enardecer como las miradas, enardecer las posturas frente a la religión en Chile, y ahí la película cambió y Josefina puede seguir. Sí, o sea, agarramos un hilo más que nos podía llevar a trabajar y a conectar los distintos temas con los que ya estábamos explorando, pero que estábamos bien abrumados y perdidos, la verdad, súper perdidos, porque era Dios, era un tema demasiado grande, y estábamos en este punto desde la mirada de la construcción social de Dios y las disputas, entonces estamos en muchos lados, yo creo que del material que grabamos, no sé, ahora queda un 20% en la película, no sé, algo así, pero estábamos explorando muchas áreas que no sabíamos bien cómo conectar, estábamos bien en muchos lugares y en ninguna parte. Entonces cuando llegó el Papa fue como este milagro, que fue como ya, por fin podemos conectar a través del viaje del Papa por el territorio también los distintos temas que se están discutiendo y hacer una narrativa que tuviera un comienzo y un fin más claro, pero que al mismo tiempo abriera muchas áreas de exploración, como las problemáticas desde el aborto, las luchas de pueblo nación mapuche, después los abusos también que aparecían, y así sucesivamente, hasta llegar a espacios también más íntimos, como se ve al final también, cuestiones más existenciales, y dar cuenta que en realidad la película no tiene tanto que ver con una crisis de la fe per se o espiritual, sino que más bien una crisis institucional, y dar cuenta de cómo esta colonización católica sigue hoy súper presente en Chile y en Latinoamérica y en muchos otros lados, invadiendo nuestros cuerpos y nuestras formas de vida cotidianas. Entonces sí, fue una exploración. Nos dio pie para... Perdón, ¿cómo? No, que nos dio pie, el Papa nos dio pie para conectar esa... El Papa funcionó de dispositivo para amarrar todas las líneas, claro. Sí. Y por ejemplo, tengo... o sea, hay varias cosas que me pasaron con el proyecto, como que yo me doy cuenta de la ironía en muchas cosas. Yo siento que la posición de la cámara, etcétera, yo sé que hay una ironía sutil, ¿sí? Probablemente es como lo que pasa con la muerte de Pinochet, que una vez yo me encontré en una función de la muerte de Pinochet y una persona levantó la mano al final de la película, estaba Iván y Betina, estaban los dos, y le dicen, ¿por qué le hacen una película a los fachos? Entonces no entendieron que era una película irónica, donde nos reíamos de ellos, ¿sí? Entonces como que en el fondo acá yo siento que también esa ironía está súper sutil, que probablemente hay gente que no lo va a identificar. Pero creo que más allá de eso, yo creo que hay una cosa súper poderosa, que creo que es una parte como súper climática, que es cuando el Papa dice que fueron calumnias los abusos sexuales. ¿Sí? Y ustedes podrían quedarse en eso, cortar y irse a otro momento. Sin embargo, a mí me llama la atención que ahí hay una decisión política, una decisión de línea editorial, que ustedes le dieron la voz a las víctimas. ¿Sí? Como que no se quedaron como con el problema y lo votaron, sino que le dieron la voz a las víctimas, y además después ponen a un grupo de personas donde como que en el fondo se hace entender que la iglesia cada vez está más en el suelo, ¿sí? Unas viejitas que están mirando la tele. Entonces yo creo que ahí hay como unas decisiones de línea editorial como súper interesantes, y bueno, y aprovechando de que Israel está como pendiente de eso, ¿cuáles son como esas líneas editoriales como equipo, como grupo? Que yo creo que igual es importante porque, claro, no sé, probablemente Sebastián Piñera les puede pagar a ustedes como Mafi y decirle háganme la campaña política para el otro año, probablemente van a decir que no. Aunque les pague toda la plata, aunque les regale LAN, pero probablemente van a decir que no. Entonces como que igual es importante saber como equipo
¿cuál es esa línea editorial? ¿Cuáles son las líneas de la cancha para hacer un Mafi, por ejemplo? Sí, claro, hay como las reglas del juego que tú preguntabas antes, partieron, yo creo que los orígenes, para dar un poco de contexto, vienen de los primeros planos Mafi, los que se publicaban en mafi.tv, que es volver al territorio, es ir, caminar, ¿cachai? Recorrer mucho el territorio, ir a lugares, tratar de entrar donde no entran las otras cámaras, y que también, por el tipo de cámaras que nosotros usamos, una cámara fotográfica chiquitita, arriba un trípode, ¿cachai? Es algo donde las miradas más oficiales no entran, ¿cachai? Y para películas, tanto para propaganda y para Dios, esa es una de las reglas primordiales, siempre buscar como la mirada del costado de las situaciones. Horas Mafi, como más encerrada en su casa montando los planos que nos llegaban, y tuvimos semanas así, no sé, fue un tiempo súper, sí, como, bueno, intenso, pero como colectivo fue muy linda la activación que tuvimos, y que de hecho de todo ese proceso y de también otras personas que nos empezaron a mandar material desde Punta Arenas, desde Copiapó, armando también toda una línea de tiempo que partía mucho más desde salir a la calle, el fuego, las movilizaciones, hasta las violaciones a los derechos humanos, los velatones, después la reorganización social que comenzó a aparecer, los cabildos, las conversaciones en las calles, como que todo eso fuimos viendo, siguiendo todo ese movimiento, y armamos un pequeño corto que ahora está circulando que se llama Octubre, y que es un corto que sale así bien del momento, y ha estado circulando por distintos lados, ahora se va a mostrar en Valdivia también, en el Festival de Valdivia, y bueno, yo creo que después más adelante lo liberaremos y bueno, y estará circulando por otros lados. Pero también estamos con otro proceso más de seguimiento de lo que está pasando, y sí, pues, activados con nuevas miradas, nuevas viejas miradas, y también repensándonos como colectivo, nuestra organización, cómo trabajar desde otras formas, porque también, como hablábamos antes, nuestra forma de operar era mucho más siguiendo la estructura cinematográfica. Ahora un poco volver atrás y pensar cómo puede operar de otra forma el colectivo. No sé si lo estamos haciendo, pero lo estamos pensando. Entonces, eso, yo creo que sí, bien activos por ahí. ¿Y tú, Israel, quieres complementar algo más sobre esta activación? Bueno, que no solamente los Mafi, yo creo que ahora todo el mundo como que se está replanteando cómo construimos de nuevo, ¿no? Pero ustedes como equipo... Tanto en propaganda como en Dios uno puede empezar a leer señales que daba Chile de esta crisis de la que habla Josefina, en la que estamos muy de acuerdo todos en el colectivo, esta crisis de las instituciones que hay en Chile y que también se manifiesta de otras formas en el resto de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos se ha manifestado, por dar algunos ejemplos, que algo más global. Pero sí hay un malestar de la sociedad que ha ido creciendo durante la última década, y claro, pues, ojalá que Dios sirva como para poder reflexionar acerca de esos temas junto con propaganda, y para poder repensar Chile, porque ahora estamos frente a una oportunidad súper valiosa, que estamos súper entusiasmados y como expectantes de poder participar de ella, que es repensar Chile, reflexionar sobre qué cosas eran las que estaban mal, ¿cachai? Cómo lo podemos mejorar. Hay otras actividades de Mafi, otros territorios donde hemos estado grabando, ponte tú, hace 2 años atrás estuvimos muy activos haciendo residencias documentales, estuvimos en una zona que ha sido saqueada del agua por los productores de palta, que es Petorca, acá en Chile. También realizamos una residencia en Melipeuco, en la Araucanía, en el territorio mapuche,
y también otra residencia en un pueblo que se llama María Elena, que es un pueblo minero casi abandonado, ¿cachai? Hay distintas experiencias del colectivo MAFI que nos han permitido como a todos poder empaparnos de estas distintas caras que tiene el malestar social en Chile, las crisis de las instituciones, y poder reflexionar y poder a partir de eso, ojalá, tal vez suena muy pretencioso, pero ojalá poder aportar un material para que se puedan abrir conversaciones respecto a estos temas. Sí, bueno, creo que gran labor lo que han hecho, porque yo sé que no es tan fácil trabajar en colectivo, aunque sabemos que el cine es un trabajo colectivo, pero tener 20 directores probablemente a veces me imagino que no debe ser tan fácil, pero creo que lo lograron súper bien. Creo que es una película súper bonita estéticamente hablando, una película que tiene una propuesta de puntos de vista muy particulares. Creo que más allá de la simetría de los planos y todo eso, creo que cada plano tiene una propuesta de un autor atrás. Entonces ese tipo de cosas se valoran mucho. Me alegra un montón que estén siguiendo todo lo que está pasando, porque creo que Chile como tal, como antes quizá era un país inspirador de hoy, el capitalismo, también como lo pudimos destruir, seguimos siendo como el país inspirador de la justicia y la dignidad social. Y me parece hermoso que ustedes también estén haciendo ese tipo de registro, porque eso ayuda a los países hermanos, sobre todo a decir, oye, nosotros también tenemos que gritar cuando no estamos contentos. Entonces, como decía Israel, ahora estamos a punto de cambiar nuestro país porque el movimiento social logró hacer una elección como para darle contexto a todos los que nos estén mirando. Entonces, si se gana el apruebo, que es lo que va a ganar, vamos a cambiar la constitución que dejó Pinochet. Así que eso, muchas gracias, chiquillos, bienvenidos a Bogotá, aunque no estén en Bogotá. Adriana parece que tenía una pregunta. Eso iba a decir, iba a hacer el paso a las preguntas, que Adriana va a hacer las preguntas del público, así que, muchas gracias. Gracias, Liz. Bueno, muchas gracias, Liz. Vamos a pasar entonces al momento de preguntas del público. Juan Pablo o Frankie nos pregunta, ¿para cuándo MAFI, mapa fílmico de un continente? ¿Ustedes qué dicen? Josefina. Siempre ha sido el sueño bolivariano, pero tuvimos una experiencia, hemos hecho talleres en México, y tuvimos algunas conversaciones en Argentina, pero nada, yo creo que hay que hacerlo, hagámoslo, invítenos, hacemos todo. Sí, de todas formas, el formato MAFI no es algo que sea como un bien nuestro que no queremos compartir. El llamado es súper abierto a que los grupos de realizadores y documentalistas a lo largo de Latinoamérica se unan y empiecen a construir relatos con estos planos. Otra cosa, no tiene nada que ver con el sueño bolivariano que dice la José, pero a mí también me llamó la atención que además de los realizadores de MAFI, aparecieron otros documentalistas, realizadores que mostraban sus cortos por Instagram, qué sé yo, a propósito de las movilizaciones de octubre en adelante, que estaban adoptando el plano fijo con sonido directo como una herramienta de expresión audiovisual, y eso me parece, para nosotros en general fue como súper halagador, como súper interesante también ver que había otras personas que veían a este formato como una manera de poder contar su historia y mostrar su punto de vista. Así que, nada, es una invitación abierta a toda Latinoamérica y a quien quiera utilizarlo como forma de expresión. Bueno, muchas gracias. Pregunta entonces también David Germán Bello. Cuando ustedes se plantearon el tema, ¿no creyeron que era una temática como tan amplia y tan abstracta? ¿Josefina?
Quizás primero por la pregunta sobre si el tema era muy amplio, era demasiado amplio. Estábamos completamente perdidos y también, y eso va de la mano con la investigación, que cuando comenzamos con el tema, de alguna forma se venía hilando con los planos mafia anteriores, pero la investigación para la película per se comenzó con la película, cuando comenzamos ya más haciendo investigación con cámara. Generalmente trabajamos mucho más desde ahí. Desde el proceso de investigar con cámara, grabando y a partir de eso definiendo hacia dónde ir. Pero en Dios la verdad tuvo el giro de la llegada del Papa que nos permitió cerrarlo. De otra forma, no sé, bueno, siempre uno encuentra algunos otros hilos que tomar, pero sí, la investigación en general tiene mucho más que ver con el proceso de ir grabando, de ir viendo material y a partir de eso ir definiendo, ir conversando, abriendo metodologías de decisiones colectivas para poder ir definiendo los caminos que va agarrando la película. No es tan fragmentado, compartimentado el proceso de investigación, rodaje, sino que más circular. No sé, Israel, ¿quiere...? No, eso, sí, habían cosas que iban apareciendo, claro, en el camino, pero, claro, como dice la José, también hay harto de investigar con cámara. Había un grupo de personajes, también teníamos este equipo de investigación, tuvimos un súper buen equipo de investigación que llegó con un set de personajes en la época pre-papa, por así decirlo, hicieron un trabajo súper profundo de ir a conversar con ellos, porque, claro, pues el tema, como dice la José, es un tema donde nos sentíamos perdidos, tendríamos que hablar de religión, hablar de espiritualidad, implicaba meterse en la intimidad de las personas, que es un tanto más complicado que lo de propaganda, porque la expresión de las campañas políticas se da en el espacio público, por así decirlo, pero la expresión de tu espiritualidad se da en el espacio privado. Entonces, había otro enfoque, otra aproximación a los personajes, y ahí el equipo de investigadores y investigadoras nos ayudó mucho a poder definir cómo entrar con los personajes, dónde ir a tocar puertas y para poder ir a entrar a investigar con cámara, que era finalmente lo que queríamos hacer. Súper. Bueno, David Germán nuevamente pregunta si cuando ustedes se planean un proyecto ya tienen como unos criterios estéticos. Al principio sí, para estas dos películas sabíamos que queríamos hacerlo a partir de la utilización del plano MAFI, y ha sido una herramienta, el plano MAFI, el plano fijo, un sonido directo, y ha sido una herramienta que hemos estado utilizando recurrentemente, pero a partir de las residencias artísticas, donde el trabajo colectivo y las metodologías de trabajo colectivo se han abierto al trabajo con la comunidad, también presentó el desafío de abrirse a nuevas maneras, a nuevos lenguajes cinematográficos, ¿cachai? O nuevos recursos cinematográficos para contar las historias, porque en el caso de las residencias, el trabajo no era solo entre nosotros los realizadores, sino que era con las y los miembros de las comunidades y en conversación con las personas de los territorios. Entonces ellos también tenían una voz súper importante porque formaban parte del proceso de residencia. Josefina participó de más procesos de los procesos de residencia también. Sí, como dice Israel, la propuesta estética, política relacionada al plano secuencia o el cinema observacional del cual hay una larga tradición y de la cual trabajamos y
conectados un poco con eso. La hemos trabajado sobre todo desde MAFI y las películas de MAFI, pero en MAFI también tenemos otras áreas, que son las áreas de residencias colaborativas, como decía el israelí, de investigación también. Y en las residencias colaborativas se ha trabajado con muchos otros formatos. Se ha trabajado con, por ejemplo, con instalaciones, se ha trabajado con en ciencia ficción y en la especulación como para pensar sobre la conexión entre futuros y pasados, que fue el caso de María Elena, que es este pueblo, el último pueblo salitrero que existe en el norte de Chile, que es un lugar súper devastado y depredado por la minería y totalmente privatizado. Entonces, con ese lugar se está trabajando en un proyecto, o sea, ya se trabaja ahora, se está terminando esa película que mezcla mucho más esta idea de repensar los sistemas de extractivismo y colonización a través de un dispositivo de especulación y ciencia ficción que se trabajó con los estudiantes y las estudiantes de María Elena, también con distintas otras organizaciones, y así. Entonces, en el caso de las residencias, que son mucho más intensivas, como 3 meses trabajando junto a distintas personas y participantes, se piensan y se exploran otro formato y otras estéticas. En el caso de las películas MAFI se trabaja mucho más desde este plano MAFI como dispositivo para pensar y explorar, que ya está más definido. Por ahora al menos, así. A mí me surge la inquietud con eso que tú estás diciendo y es cómo es el manejo de los tiempos, o sea, ustedes cómo saben o cómo logran llegar a la decisión de ya la película está finalizada, ya el montaje terminó, ya no vamos a grabar más, ya no vamos a investigar más, ya vamos a hacer un circuito de circulación y cómo funciona también esa circulación de las películas. Bueno, para el caso de Propaganda y de Dios también como el fin del rodaje, el fin de la etapa de producción está más o menos claro. Para Propaganda era la elección y probablemente llegar hasta unos días después de la elección, y nos autoimpusimos el límite de tratar de estrenar al mismo tiempo que iba a ser el cambio de mando, que era como, creo que 2 meses después de la elección o de la segunda vuelta. Además del estreno con Mirador que contaba la José, una de las movidas que hicimos fue estrenarla online gratuitamente para todo Chile, por lo menos, para el territorio nacional, al mismo tiempo, casi al mismo tiempo, creo que fue como un par de semanas después de Mirador, porque las plataformas digitales para MAFI siempre están como presentes de alguna forma. Con Dios seguimos un camino un poco más tradicional de los festivales y las salas, pero siempre está el interés de poder liberar nuestras películas para que la gente las pueda ver online. Sí que este tipo de instancias como las que ustedes están llevando a cabo son súper interesantes para nosotros y van como en sintonía con lo que nos interesa como medio de difusión. Sí. Y ahora está libre igual Dios en Onda Media en Chile y en Latinoamérica creo que está en plataformas de YouTube, pero parece que ahí tiene que como pagar por streaming o Amazon, sí. No me acuerdo, pero sí, yo creo que estas son las mejores instancias lejos de poder conversar y mostrar en este espacio reflexivo. Claro, para nuestro espacio también es muy valioso contar con este tipo de contenidos y también conocer este tipo de experiencias colectivas, de construcción colectiva que me parecen pues fantásticas. Bueno, ya para finalizar hay una última pregunta también de David y es en lo que va de la experiencia que ustedes han tenido, ¿qué evolución creen que va a tener la idea del colectivo documental o como ustedes lo han planteado? Algo interesante que ha pasado con el colectivo es que las residencias y el último año también los estudios de Josefina y de otros miembros del colectivo han permitido que todo esto decante y se pueda reflexionar desde las metodologías, se pueda reflexionar acerca de las metodologías, acerca de construir herramientas para que estos sistemas de trabajo colectivo
se puedan replicar en otros lugares y en otras instancias. Se ha desarrollado harto la investigación, ahora último, la investigación y el decantar la metodología de trabajo colaborativo. Yo creo que por ahí va el futuro de MAFI y el presente también, y siempre obviamente estando atento a lo que está pasando en la calle, en lo que está pasando en el territorio, y lo de octubre, el mejor ejemplo de que el músculo igual sigue disponible, por así decirlo, para poder salir a grabar cuando la contingencia lo requiera. También, aunque es un poco triste, siempre está el tema de que los recursos, es difícil conseguir recursos para poder hacer y poder mantener funcionando una institución, no es una institución, un colectivo como este. Y nada, pues por ahí siempre hay un problema y cada uno de nosotros tiene que estar compatibilizando el tiempo que le dedica a actividades académicas o de producción de otro tipo con el tiempo que le dedicamos a MAFI. Y claro, ese yo creo que es el mayor desafío que tenemos en estos momentos, pero es súper gratificante ver que están todos dispuestos a seguir trabajando en la medida en que el tiempo disponible lo permita, y cuando llegan los llamados, ahí estamos disponibles para salir con un trípode y una cámara. Sí, un poco tomando lo que decía Israel, que MAFI, como para contextualizar el tema de la investigación, MAFI actualmente tiene estas 4 líneas, que es como el área más web, digital, un poco, otra que es más largometraje, otra que son la residencia, y finalmente esta nueva patita que es de investigación, y que estamos trabajando con una mezcla entre sociólogas, antropólogas y también audiovisuales, haciendo un libro sobre metodologías colaborativas, basadas en exploración de distintos proyectos y también en los proyectos de MAFI, que reúnen métodos como una especie de caja de herramientas, pero también por otro lado reflexiona bien críticamente sobre las políticas culturales y sobre la precariedad de los trabajadores y trabajadoras culturales hoy, porque esa es la realidad que vivimos. En realidad es todo súper precario el trabajo en el que estamos, y está este deseo que tenemos de seguir colaborando y de seguir accionando desde estos lugares, pero también se torna todo súper complejo y precario y es bien desgastante. Entonces, también pensar cómo podemos transformar eso, cómo podemos entender las políticas culturales, desde qué lugares están operando, en contextos sumamente neoliberales también, cuando vamos a residencia, cómo se trabaja con y desde la comunidad, cuáles son los roces que aparecen ahí, cuáles son las posibilidades también que surgen. Entonces esas tensiones son las que estamos explorando ahora, y un poco parando más para reflexionar sobre los posibles, los otros mundos posibles, pero también siendo bien críticos sobre lo que hemos hecho y sobre el contexto actual. Entonces eso es lo que estamos, y esperamos el próximo año poder soltar este pequeño libro al mundo y ahí conversar nuevamente al respecto. Súper. Bueno, pues muchas gracias. Yo creo que ya es hora de ir cerrando. No sé si Liz, ¿tú quieres decir algo más o por parte de mí no tenemos algo más que agregar? Yo por mi parte pues quiero agradecer nuevamente a MAFI, a Diego también por apoyarnos con la gestión, a Josefina, a Israel por darnos su tiempo y por comentarnos como sus experiencias, que son muy valiosas para ampliar este espacio. Gracias también a la Muestra Internacional Documental de Bogotá, a LADOS, la Corporación Colombiana de Documentalistas, por el apoyo en la gestión y en la organización de este evento, y pues a todas las personas que nos acompañaron y se quedaron hasta el final, por aportarle también a este espacio y por generar estos espacios de reflexión
y transmitirlos también. Esperamos que se puedan seguir transmitiendo este tipo de contenidos. Y bueno, no sé si alguien más quiere agregar algo, este es el momento. Bacán. Por favor. No, yo muchas gracias. Creo que yo lo que hoy día le decía a mis alumnos, véanse esta película porque si no la van a ver acá, no la van a ver en ninguna parte porque es una película de festivales. Entonces, básicamente, las películas de festivales, bueno, pero es que puede que estén en un cine comercial, pero sabemos que no es lo más común. Aunque queramos, sabemos que hay películas, o sea, para mí son una joya las películas de Iván Novikov y Bettina Perut, pero claro, yo sé que eso probablemente si compite con Superman, probablemente no va a estar en una sala de cine comercial como siempre lo desearíamos. Entonces, nada, se agradece que llegue Dios a la MITBO, porque claro, es un festival re importante, como de los emblemáticos de aquí de Bogotá. Así que se agradece que llegue el cine chileno acá, como que creo que es importante vernos entre nosotros, todo Latinoamérica. Yo como chilena hago clase acá y muestro puro cine chileno a mis alumnos, entonces ya los tengo mareados con el cine chileno. Pero encuentro que es importante vernos entre nosotros y así cada vez nos conocemos más. O sea, cuando yo vi Dios acá, lo vi con una colombiana y decía, no, nada que ver cómo fue Dios acá, o sea, cómo fue Dios, cómo fue el Papa acá en Colombia, que fue una visita súper Disney. Comparado en Chile, que fue tensión, 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 ¿sí? Entonces, creo que eso da mucho para hablar, porque el Papa estuvo en varios países, entonces como que también el tema del aborto es un tema para hablar, el tema de los mapuches, o sea, creo que es una película que desencadena un montón de temas y que, bueno, este diálogo podría ser eterno. Así que, nada, se agradecen estos espacios, gracias, chiquillos, y gracias por invitarme aquí a moderar a los chiquillos.